Hola, bienvenidos al curso Aprendiendo a orar con los salmos, pero con la liturgia de las horas. Hoy tendremos la catequesis número 12 sobre el Salmo 46. Este salmo nos hablará sobre la majestad divina, donde Dios es el Rey del mundo, pero esta realeza no es como la concibe el mundo. Este salmo también está lleno de matices que nos ayudarán a comprender mejor el camino de oración que hemos emprendido. Esta catequesis corresponde al tercer salmo de laudes del día miércoles de la primera semana del Salterio. Te recordamos que estos videos son parte de un conjunto de catequesis para aprender a orar con la liturgia de las horas. Y si es la primera vez que ves este video, te invitamos a ver la lista completa que te dejamos en la descripción y seguir el orden de las catequesis para aprender a orar con la liturgia de las horas. El Salmo 46 es un himno a Dios, Señor del universo y de la historia. Como dice en el verso 8 al 9, Dios es el Rey del mundo, Dios reina sobre las naciones. Esto a mí me lleva a pensar inevitablemente en una gran fiesta que celebramos nosotros en el último día del año litúrgico, que es la fiesta de Cristo Rey. Por lo tanto, este salmo tiene una comparativa fundamental, ¿no?, entre Dios y Jesucristo. En este sentido, el Salmo 46 también tiene composiciones semejantes a las que vamos a encontrar, por ejemplo, en el Salmo 92, Salmo 95 al Salmo 99. Así, por ejemplo, el Salmo 92 empieza diciendo: Reina Yahvé de majestad vestido, Yahvé vestido, ceñido de poder, y el orbe está seguro, no vacila. Este salmo a mí me lleva a pensar en mi comunidad de fe. Sobre todo en lo que es Adviento y Navidad, es cuando hacemos este canto, ¿verdad? Porque Dios invita a su pueblo, ¿no? Y viene como Rey soberano, Rey eterno, en la fragilidad de un niño. Asimismo, el Salmo 96 también empieza diciendo lo siguiente: Reina Yahvé, la tierra exulte, alégrense en las islas numerosas. Este salmo también hace referencia al exulten. Por lo tanto, eso también a mí me hace pensar este exulten que lleva a pensar en el gran exulten de la vigilia pascual. ¿Por qué? Porque este exulten abre la vigilia pascual, además, y también porque es el preludio de la gran resurrección de Jesucristo. Entonces, de esa manera también podemos encontrar otra característica tan importante del Salmo 46. Entonces, con todo lo anterior podemos decir, ¿no?, que el Salmo 46 es un himno para una celebración litúrgica, ya que se engrandece sobre todo la majestad divina, como toda celebración, ¿verdad? Por ejemplo, toda celebración eucarística hacemos referencia a Dios, Dios nuestro Padre, y a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, se engrandece sobremanera, sobre todo en la liturgia eucarística. Pero al hablar del Salmo 46, ¿verdad?, nos encontramos con un salmo que es el corazón de la liturgia del pueblo de Israel. Y dicha celebración es el templo, o el lugar es el templo de Jerusalén, donde mora Dios, y desde allí se eleva al cielo, como nos dirá en el verso 6. Entonces, con estos elementos iniciales, observamos, ¿no?, que el Salmo 46 es un salmo cristológico a primera vista. Ahora bien, otra característica del Salmo 46 nos lo va a decir San Juan Pablo II. Dice que el Salmo tiene dos momentos fundamentales. Son como dos olas que avanzan hacia la playa del mar. Por un lado, la relación es de dominación, como veremos en el verso 4, que dice: Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Por el otro lado, la relación es de asociación. Enseguida veremos en qué consiste eso. Y lo va a decir en el verso 10, que dice: Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Entonces, el salmista nos muestra una progresión donde primero Dios se muestra poderoso, majestuoso, ¿sí?, de dominación, como decíamos. Él es el rey. Pero luego baja el tono y entabla una relación de cercanía, como decíamos en el verso 10, ¿no? Entonces, esa es la relación de asociación, o podemos decir una relación de comunión, donde todos los pueblos están invitados a ser parte de ella. Entonces, nos encontramos con un salmo que nos muestra a un Dios, por un lado, del Antiguo Testamento,
¿sí? Y a un Dios del Nuevo Testamento, por supuesto, donde la expresión máxima es Jesucristo nuestro Señor. Entonces Israel tiene las prerrogativas divinas, pero con Cristo, el nuevo Rey, también los gentiles están llamados a ser parte de este pueblo de Dios. Nosotros somos parte de esa gentilidad, pero tenemos la fe de Abraham, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 3, versos 6 al 29. Sobre todo en el verso 11 dice que el justo vivirá por la fe. Pero ¿cuál fe? Pues la fe de Abraham. Con eso, pues somos parte de una heredad, como veremos posteriormente al analizar el Salmo 46. Entonces, con esta introducción, iniciamos la catequesis de hoy. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Salmo 46. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es excelso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Cuando me puse a releer el Salmo 46 y la exégesis del Papa San Juan Pablo II, no pude abstraerme de los acontecimientos que se están suscitando hoy en Israel, ¿no? Y su lucha contra el terrorismo. Desde que se inició el conflicto, mucho se ha dicho, ¿no? Unos a favor y otros en contra. Pero una cosa es cierta, ¿no? Y eso no quita que Dios ha tenido, y aún lo tiene hoy, una predilección por el pueblo de su elección. Y lo va a decir en el verso 5 que acabamos de leer. Dice, Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob su amado. Por esta razón Israel se siente objeto de un amor particular de Dios y que hoy vuelve a resonar en sus corazones. Estos acontecimientos hicieron que conozca más de cerca la cultura judía. Así pude conocer a varios youtubers, ¿no? que tienen bastante influencia y cómo ellos están viviendo la realidad de la guerra. De esta manera pude conocer un hecho muy interesante y muy importante sobre cómo están viviendo esta realidad de la guerra. Es el Salmo 121. Ellos rezan todos los días el Salmo 121. ¿Y qué dice el Salmo 121? Muy bonito. Dice, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Entonces es un llamado a Dios a que intervenga, ¿no? En favor de su pueblo. Por eso ellos consideran que saldrán victoriosos una vez más de la guerra. Pero una cosa es cierta, ¿verdad, hermanos? Que la guerra trae luto, llanto y dolor. Y odio, ¿no? En la otra parte, como estamos observando. Y por eso la guerra genera pues más violencia, ¿no? Más dolor, más llanto. Por eso, frente a esta situación, nosotros, el nuevo pueblo de Dios, estamos llamados más que nunca a orar por la paz en Jerusalén. Y curioso, ¿verdad? Porque Jerusalén significa ciudad de paz. Por eso el pueblo de la elección divina está llamado, ¿qué? A ser el pueblo de la paz. El pueblo de los pueblos donde todos se reúnen en torno a ella.
Pero nosotros sabemos que en Cristo ha reunido Dios a los dos pueblos, ¿no? Judíos y gentiles. Y a ellos Dios les ha regalado un hecho fundamental, la paz. Por eso vamos a leer lo que nos dice la carta a los Efesios. Porque Él es nuestra paz. Él de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anunciando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Con ello podemos decir entonces que el único camino para terminar la guerra es la paz. Y eso es lo que vamos a pedir a lo largo de nuestra oración de la liturgia de las horas, paz en Jerusalén. Pero sigamos escrutando el Salmo 46. El Salmo 46 también hace alusión a la marcha o la procesión del Arca de la Alianza al monte Sión, donde se encontraba el templo de Jerusalén. Por eso dice el salmista en el verso 6, ¿verdad? Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Entonces acá nos vamos a encontrar con una frase muy importante, queridos hermanos, y la frase es aclamación. Y al escrutar el Salmo 46 y escuchar esta frase aclamación, me viene a mí a la mente el Salmo 99. ¿Sí? Aclamad al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría. Dice así el Salmo 99. Entonces, esta palabra, por supuesto, solo se aplica a Yahvé. Y dice el Salmo 33 en el verso 3 lo siguiente: cantadle un canto nuevo, tocad la mejor música en la aclamación. Y la Biblia de Jerusalén nos va a aclarar lo siguiente respecto a este verso en el Salmo 33. Dice, este término designaba originariamente el grito de guerra que precedía el asalto. Y así lo va a explicar en Éxodo 32, 17 que vamos a leer. Cuando Josué oyó la voz del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, gritos de guerra en el campamento. El contexto de esta cita es muy interesante. ¿Por qué? Moisés y Josué van a bajar del monte Sinaí, se van a dirigir hacia el campamento. Y Moisés se va a adelantar y va a decir esta palabra a Moisés. Y la respuesta que va a dar Moisés a Josué va a ser la siguiente. Dice, pero no son gritos de victoria, ni alaridos de derrota. Cantos a coro es lo que oigo. Es interesante porque cuando Moisés baja y se va a encontrar en el campamento y el pueblo de Israel está adorando al becerro de oro, ¿no? Muy triste la imagen, ¿verdad? Pero quiero que nos quedemos con lo que dice Josué, ¿verdad? Alaridos de guerra escucho, porque eso es lo que nos quiere llevar la palabra aclamación. Por eso en Josué 6:5 nos va a poner el contexto también de la toma de Jericó. ¿Ya? Y en ese sentido, la Biblia de Jerusalén nos va a explicar lo siguiente y nos va a clarificar qué significa este clamoreo. Vamos a leer, por favor, Josué 6:5. Cuando el cuerno de carnero suene, cuando oigáis la voz de la trompeta, todo el pueblo prorrumpirá en un gran clamoreo. Es interesante porque el pueblo de Israel ahora va a entrar a tomar posesión de Jericó. Y Jericó, ustedes bien saben que estaba cercado y muy bien cercado. Entonces nos dice el contexto de esta lectura que van a dar la vuelta, ¿no? 7 veces al pueblo de Jericó y de esa manera, ¿no? A la voz de este clamoreo, las murallas de Jericó se van a derrumbar. Pero sigamos adelante porque queremos entender lo que significa la palabra clamoreo, ¿ya? Por eso finalmente en Números 10:5 nos va a clarificar lo que significa este clamoreo. Vamos a leer Números 10:5. Cuando toquéis a clamoreo, partirán los que acampan a oriente. Cuando toquéis a clamoreo por segunda vez, partirán los campamentos que acampan al mediodía. Tocaréis a clamoreo para partir. En cambio, para congregar la asamblea, tocaréis sin clamoreo. Y en el verso 9 de este mismo texto de Números nos va a decir lo siguiente. Dice, cuando ya en vuestra tierra partáis para el combate contra un enemigo que os oprime,
tocaréis las trompetas a clamorreo. Y es interesante porque la Biblia de Jerusalén ahora nos va a explicar qué significa este clamorreo. Dice, la palabra hebrea es terujá, que designa en primer lugar el clamor religioso y guerrero del pueblo de Israel. Y una cosa más nos dice la Biblia de Jerusalén, porque dice que forma parte del ritual del arca, es decir, que cada vez que se movía el arca en su caminata hacia el templo de Jerusalén, pues se hacía este clamorreo. Pero sigamos en el verso 9, porque nos va a decir una cosa más interesante todavía. Dice, así se acordará Yahvé, vuestro Dios, de vosotros, y seréis librados de vuestros enemigos. Qué cosa más interesante la que nos dice el texto bíblico, hermanos. Entonces, es un llamado, ¿verdad?, a Dios a que intervenga en favor de su pueblo. Entonces nos encontramos, ¿verdad?, con una palabra primero importante, clamorreo. Y clamorreo, ¿verdad?, en hebreo es terujá. Y esta es otra palabra muy importante de la oración. Entonces aquí podemos observar otro detalle importante, ¿no?, que la oración es clamar al Señor. Por eso otro salmo lo va a decir perfectamente en ese sentido, que es el Salmo 18. Dice, clamé al Señor en mi angustia, a mi Dios invoqué y escuchó mi voz desde su templo. Por eso dice, yo te amo, Señor. Y esto es lo que dice, ¿verdad, Moisés? Tocarán la trompeta a clamorreo. Así se acordará Yahvé de ustedes y serán librados de vuestros enemigos. Entonces, cuando el Salmo 18 dice, clamé al Señor, nos hemos encontrado con una palabra importante, porque esta palabra, clamé al Señor, está haciendo referencia ¿a qué? A la oración. ¿Ya? Ahora, una cosa interesante aquí es que cuando se acuerda Dios de nosotros, o es que Dios se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? El Salmo no nos dice, sino que Dios se acordará de nosotros. Entonces, cuando Dios se acuerda de nosotros, cuando clamamos al Señor. Y esto es cuando hacemos oración. Entonces, la oración, ¿qué es, hermanos? ¿No? Otra característica, ¿verdad?, que estamos descubriendo en esta catequesis, es hacer recuerdo al Señor de nuestras peticiones. Por eso lo hacemos con insistencia, como aquel ciego de Jericó, ¿verdad?, que le dice a Jesús, Señor Jesús, ten piedad de mí, ¿verdad?, que soy un pecador. Fue tanta la insistencia, ¿no?, de este ciego de Jericó que al final de cuentas Jesús le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea. Y de esa manera Cristo le dijo, bueno, se te concede lo que pides, ¿verdad? Y pudo ver. Entonces, por eso es tan importante para nosotros este salmo. Y este salmo, ¿no?, que estamos haciendo referencia al Salmo 46, pero también, por otro lado, estamos refiriendo a esta palabra clamorreo, a esta palabra aclamar o clamar, que es la palabra que es oración. Me hacía recuerdo una cosa importante, no sé si también a ustedes les pasa, ¿no? Muchas veces yo les digo a mis hijos, pidan con insistencia, porque muchas veces me olvido, ¿no? Porque tenemos 5 hijos nosotros. Entonces, a veces un hijo me dice una cosa, el otro me dice otra cosa. Entonces, siempre le digo a veces a la menor, ¿no? Entonces, por favor, para que no me olvide, pedime con insistencia, hazme recuerdo con insistencia. De esa manera, pues yo me puedo recordar. Entonces, si yo que soy una persona, ¿verdad?, como cualquiera otra, pues Dios con más razón todavía, ¿no? Cuando dedicamos todos los días en la oración peticiones, pues Él se acuerda de lo que nosotros, ¿verdad?, le estamos pidiendo. Esa es la oración, aclamar o aclamar al Señor. Entonces así podemos entender lo que nos dice el Salmo 46 en el verso 2, ¿no? Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el clamor se convierte en alegría, porque Dios, ¿verdad?, somete a nuestros enemigos, como dice en el verso 4, ¿sí? Porque somos de su heredad, nos dirá en el verso 5. Y el apóstol Pedro nos va a decir en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10, nos va a decir lo siguiente: pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios. Qué cosa más interesante, hermanos. Y aquí me viene también otra idea importante, porque muchas veces las personas se quejan y dicen, ¿por qué Dios no me escucha a mí? Parece que yo le rezo
le oro a Dios, pero parece que Dios no me escucha. Y aquí estamos hablando que Dios nos escucha porque le aclamamos con insistencia. ¿Ya? ¿Y cuál es la razón? Y aquí nos dice, ¿verdad? En el verso 5 del Salmo 46, porque somos de su heredad. Lo que pasa es que muchos de los bautizados pierden su calidad de hijos de Dios. ¿Y cómo nosotros sabemos que somos hijos de Dios? Pues a través del sacramento del bautizo, nosotros somos considerados hijos de Dios, parte de la iglesia, miembros de la iglesia. Entonces, claro, hasta cuando perdemos la calidad de hijos es muy triste, ¿verdad? Porque nos apartamos del Señor. Y a veces hacemos oraciones, y por supuesto, muchas veces estas oraciones seguramente el Señor no los escucha porque no los dice un hijo, los dice una persona cualquiera. Entonces, lo importante es recuperar la calidad de hijos que nosotros tenemos. Por eso nosotros somos parte de esa heredad, somos parte de ese pueblo de Dios. ¿Ya? Y ese pueblo de Dios, hermanos, es la Iglesia Católica. Ese pueblo en ese pueblo estamos tú y yo. Entonces, con mayor razón podemos clamar a Dios para que nos libre de nuestros enemigos, de los enemigos del alma que hemos hablado, por ejemplo, en la catequesis anterior. ¿Sí? Así nuestra oración se vuelve esperanza. ¿Ya? Entonces, porque sabemos que Dios nos va a escuchar. Por eso es importante que no dejemos de orar con la liturgia de las horas. Entonces, en la oración, el clamor, ¿verdad?, no solo es por la aflicción, sino también por las victorias. Esa es la experiencia del pueblo de Israel, ¿no? Y esa es también la experiencia que tenemos cada uno de nosotros. Al final del día, cuando te acuestes, ¿verdad?, y te pones a solas con tu alma, sabes perfectamente cómo ha sido tu jornada. Si tuviste que clamar al Señor, ¿verdad?, porque necesitabas su ayuda, su auxilio. O tuviste un día maravilloso, ¿verdad?, y dijiste en tu corazón, ¿verdad?, gracias Señor por la vida. Gracias, Señor, por la esposa, por el esposo. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por los hijos. Gracias, Señor, por los padres. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por el don que me has dado. Gracias, Señor, por el viaje. No sé cuántas cosas más podemos decir, ¿verdad? Con cuánta alegría por los dones que hemos recibido. Por la iglesia, por estar en la iglesia, hermanos. Entonces el clamor, ¿verdad?, se convierte en alegría. Ahora bien, pero el Salmo 46 también nos trae algo más. Y en el verso 6 nos va a decir lo siguiente. Dios asciende entre aclamaciones. En principio debemos unir esta expresión con el arca de la alianza, ¿no?, que está camino al templo de Jerusalén. Y en ese trayecto, ¿verdad?, el pueblo, a una sola voz, juntamente con los instrumentos musicales, van a ir cantando al Señor, ¿no? Todos en alegría van a subir a Jerusalén acompañando al arca de la alianza. Pero el Salmo 46 la iglesia también lo usa en la fiesta de la ascensión del Señor, una fiesta importante que tenemos en la iglesia. ¿Ya? Es el salmo que hemos leído, por ejemplo, este año. Por lo tanto, es un salmo cristológico, ¿sí?, porque se cumple en Jesucristo. La fiesta de la ascensión del Señor, hermanos, muy bien sabemos que se celebra 40 días después de la resurrección. Por lo tanto, es un tiempo pascual. Por lo tanto, es un tiempo de alegría. Cristo, después de resucitar, estará, ¿no?, 40 días con sus discípulos. Y en Lucas, capítulo 24, del 50 al 53, nos va a decir lo siguiente. Ya, lo tengo aquí. Dice, los sacó hasta cerca de Betania, y alzando las manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Eso nos dice el Evangelio de San Lucas. Este gozo, ¿verdad?, es el gozo de la esperanza. Es la esperanza que nos salva. Entonces, la oración es decir, ¿verdad?, hemos estado con el Señor. Sé que realmente Él ha resucitado y que Él nos espera en el cielo. Esa es la gran experiencia que cada uno de nosotros va acumulando, ¿verdad?, a lo largo de los días, a lo largo del día y a lo largo de la liturgia de las horas, porque vamos descubriendo, ¿no?, que estar en oración es estar cerca del Señor, estar con el Señor. Por eso los apóstoles tuvieron esta experiencia en sus vidas, vieron ascender a Jesucristo y cómo poco a poco la imagen de Cristo se fue perdiendo a la vista y se quedan, ¿verdad?, con la boca abierta. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, del verso del 9 al 10,
Dice que aparecieron 2 hombres vestidos de blanco y le dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Así como lo vieron partir, así también Él volverá. Entonces, esta experiencia es la experiencia, ¿verdad?, que nos regala la oración con la liturgia de las horas. Orar, ¿qué es? Es contemplar a Cristo muerto, resucitado y glorificado. Orar es estar en el cielo. Y esta es la experiencia de fe que nadie te la puede quitar, ¿no? Es una experiencia personal. Por eso la oración engendra alegría, ¿no? Y te lleva necesariamente a la iglesia. Por eso cuando los discípulos tienen esta experiencia de la ascensión del Señor, vuelven con alegría, dice, a Jerusalén, y siempre estaban en el templo bendiciendo a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces el encuentro con Cristo, así como con estos discípulos, ¿verdad? Con Cristo glorificado les lleva ¿qué? Al templo. Y a nosotros, ¿verdad? La oración, ¿dónde nos lleva? A la iglesia, al templo, allí donde está Cristo resucitado. Y allí proclamar que la majestad divina. Por eso, pues nunca perdamos la capacidad, ¿verdad?, de asombro ante lo divino y majestuoso, que es lo que nos quiere comunicar el Salmo 46. De esta manera, hermanos, terminamos la catequesis de hoy. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo.